Nos acompaña a esta hora María Corina Machado, líder opositora venezolana, además es la coordinadora nacional del movimiento 20 Venezuela. María Corina, bienvenida a lo primero. Esta semana se filtró esta conversación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en la que se dice que si cae Maduro, al menos 40 dirigentes se postularían para sustituirlo. Y te pregunto, ¿por qué es tan difícil poner de acuerdo a la oposición al régimen en Venezuela? Bueno, en primer lugar, creo que son mucho más de 50 y gracias a Dios, porque eso te demuestra el vigor democrático que existe en una nación que después de 20 años de tragedia populista, militarista y socialista, está ávida de servir y transformar a Venezuela. Mi punto central ha sido siempre el mismo. Estamos enfrentando no una dictadura convencional con apoyo cubano. En Venezuela lo que se ha instalado es un régimen criminal que ha abierto nuestro territorio, recursos, instituciones, desde las guerrillas de la FARC y el ELN a todos los carteles de la droga del hemisferio, incluyendo el terrorismo islámico extremo en las organizaciones Hezbollah y de Hamas. Venezuela se ha convertido en el hub del crimen organizado mundial y desde aquí se pretende utilizar, y ya se inició, esta plataforma para expandir las actividades criminales a otros países. La próxima víctima de que ya está siendo atacada es desde luego Colombia y va a seguir a Perú, a Chile, a México, a Brasil. Por lo tanto, hay que entender que la única manera que un régimen como este efectivamente salga del poder es construyendo una fuerza superior a las fuerzas de las mafias y del crimen organizado que mantiene a estas redes respaldando a Maduro. Aunque Maduro esté muy débil, aunque Maduro esté en franco colapso, estas fuerzas financieras, geopolíticas, criminales lo están soportando. María Corina, de pronto el haber aceptado un acercamiento en Noruega fracturó la visión que tiene la comunidad internacional sobre la forma como debe apoyar en este momento una salida pacífica en Venezuela. ¿Tú cómo lo ves? Desde luego que sí, creo que por lo tanto es un grave error porque genera y envía un mensaje de enorme confusión a la población venezolana, a los aliados internacionales, a las Fuerzas Armadas y al propio régimen. Todos sabemos que ya no todas las opciones están sobre la mesa. Han sido muchos años de lucha en los cuales, en concreto, en materia de diálogos, han habido 5 experiencias que todas han terminado igual, con un absoluto engaño por parte del régimen a todos los que participaron, ya sea el Papa Francisco y el Vaticano, de quienes se burlaron, hasta los cancilleres de México y de Chile. El régimen venezolano, con el tutelaje cubano, lo único que busca es ganar tiempo, día a día. Esa es la lógica criminal, para parar esa creciente presión internacional y la movilización que existe dentro del país por la situación absolutamente desesperada que estamos viviendo los venezolanos dentro de nuestro país. Y esto, nadie lo tenga la menor duda, lo que está ocurriendo en Noruega es un proceso tutelado desde La Habana, Cuba, y que lo que busca es darle precisamente tiempo a Nicolás Maduro. Uno no descarta la buena intención que puedan haber de algunos actores internacionales, pero a estas alturas ya no hay espacio, ni se puede justificar ni la indiferencia, ni la ignorancia, ni la ingenuidad, porque son demasiadas veces que este régimen ha utilizado este mecanismo para precisamente engañar y bajar esta presión quedándose en el poder, y cada día que pasa en Venezuela ya no se miden en horas, no se cuentan en minutos, sino en muertos, en personas, en venezolanos que lo pierden todo, su vida, o que tienen que huir del país simplemente para subsistir. Fíjate, María Corina, la historia refleja que con unidad pues se han conseguido los mayores avances, los mayores logros en Venezuela. Y te pregunto, ¿el fin último no debería ser la libertad en el país, retomar, volver a la senda de la democracia? Absolutamente. El fin es librarnos de un régimen criminal y reconstruir una nación próspera, segura, justa, donde quede atrás para siempre el crimen, la impunidad, la corrupción y el socialismo.
que tanto dolor y tanta pobreza le han traído al país. Ahora, lo que nos enseñan las lecciones de la lucha contra las tiranías es que lo que se requiere es fuerza, fuerza. Y evidentemente unir a toda una nación alrededor de esa ruta, que es lo que el país está pidiendo. Más del 95% de los venezolanos te dicen que desesperadamente lo que queremos es que Maduro salga ya. Maduro y sus mafias. Por lo tanto, no se trata de juntar alrededor de una política errada, sino alrededor de un propósito que, como bien has dicho, no es otro que la liberación del país. Ahora, hay que hacerlo por las vías efectivas, no por las vías que ya está demostrado que lo que le da, insisto, es tiempo a la dictadura, tiempo que utiliza, por cierto, y debo decirlo, con todas sus letras, para hacerle mucho daño al resto de la región. Miren lo que está ocurriendo en Colombia. Vemos cómo en Colombia han ocurrido atentados terroristas, eventos que buscan debilitar la gobernabilidad, más allá, desde luego, del efecto que por sí tiene la inmigración. Porque, desde luego, para países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, la llegada de cientos de miles de venezolanos representa un costo importante que atender y es algo que agradecemos los venezolanos. Pero debo decir que lo que está por venir en las próximas semanas o meses es algo nunca visto, si no logramos desmontar y derrotar este régimen a la mayor brevedad. De noviembre para acá, dice las Naciones Unidas que se estima alrededor de 1 millón de venezolanos que han salido del país. Imagínense, en meses donde había una enorme expectativa de una solución política muy cercana. Imagínense lo que esto puede ocurrir en las próximas semanas cuando concluya el periodo escolar, si no hay una expectativa real de que se va a retomar esa ruta de fuerza que va a desembocar en la salida de Maduro y sus mafias. Puede ser una ola de venezolanos que huyen, una estampida nunca vista, algo que no queremos. Nosotros queremos que los venezolanos se queden aquí. Quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarte también por la política, por ejemplo, del gobierno de Perú. Ya el presidente Martín Vizcarra anunció que va a exigir visa y antecedentes penales apostillados a los venezolanos. Esto a partir del próximo 15 de junio, María Corina, cuando sabemos que en Venezuela conseguir un documento, sobre todo apostillado, es prácticamente imposible. No solamente eso, también desde luego está previendo lo que te decía hace unos minutos, lo que es el fin del ciclo escolar y lo que significa para muchos padres salvar a sus hijos. Ahora, uno puede entender que cada nación tome previsiones para garantizar el orden, la estabilidad, la prestación adecuada de los servicios públicos, pero pónganse del lado de los venezolanos. Aquí esta es una nación en la cual cada día que pasa la situación empeora. No es solamente que no hay comida, medicinas. Cuando los hay no hay cómo pagarlo. Una inflación que puede llegar este año a 8 millones o 10 millones con un sueldo que son 6, 7, 8 dólares al mes. La gente está en una situación absolutamente desesperada de sobrevivencia. ¿Qué van a hacer? ¿Creen que hoy es posible alguien cerrar las fronteras de una nación como Venezuela ante la presión de 500.000, 1 millón, 2 millones o 4 millones de venezolanos que busquen simplemente salvar sus vidas? De modo que nuevamente ponemos sobre la mesa el planteamiento que hemos formulado tantas veces. ¿Cuántos muertos hacen falta para que el mundo asuma su responsabilidad de proteger y se detenga un genocidio intencional que hoy ocurre en Venezuela? Eso no va a ser con falsos diálogos en Noruega, eso no va a ser con anuncios de farsas electorales, porque este régimen ha dejado claro que esas rutas las cerraron, solo asumiendo que esto que se ha desatado en Venezuela es un régimen criminal que ha desatado una guerra no convencional y que precisamente desde esa perspectiva de los mecanismos no convencionales y la construcción de una amenaza real, severa, inminente, con una fuerza superior a que el régimen está aplicando, es que vamos a lograr el quiebre, la salida de Maduro y el reinicio de la reconstrucción del país y el regreso de la inmensa mayoría de los venezolanos que se han ido. Finalmente, María Corina, quiero tu opinión también sobre la sanción al portal La Patilla. 5 millones de dólares, más de 5 millones de dólares por haber republicado un informe del diario ABC de España. Diosdado Cabello sigue pues lanzando este tipo de acusaciones y, por supuesto, censurando a un medio de comunicación independiente de esos muy pocos que quedan ahora mismo en Venezuela.
de los muy pocos. Ustedes mismos, NTN, han vivido en carne propia lo que es la censura de un régimen que a todo el que dice la verdad lo ataca y lo persigue. Lo que le están haciendo el portar la patilla, el más importante del país, se llama terrorismo judicial. Como no claudicaron, porque fueron amenazados, chantajeados, les ofrecieron que si se retractaban y se arrepentían simplemente de haber publicado una nota de un medio muy reconocido internacional relativa al señor Cabello, entonces los perdonarían. Esa fue la oferta que le hicieron y se mantuvieron firmes, no claudicaron en sus valores y ahora les aplican nada más y nada menos que una sanción impagable, porque todos saben que en Venezuela ningún medio de comunicación que no esté controlado o financiado por el régimen puede tener una cifra de esa magnitud. Ahora, yo estoy convencida que este medio y estos periodistas, como la inmensa mayoría de los venezolanos, no vamos a claudicar, son los indoblegables, que son los imprescindibles, son los que vamos a liberar a Venezuela y también, debo decir, liberar a la región de lo que es esta amenaza inminente que de continuar 6 meses más, 8 meses más, podría ser la desestabilización franca, significativa de nuestra región. Esto hay que detenerlo. El camino está claro, la fuerza la tenemos, no nos podemos dejar distraer de la ruta del 233, que es la que tiene el respaldo de 60 naciones alrededor del mundo y de 30 millones de venezolanos. Bien, es María Corina Machado, líder opositora al régimen de Venezuela. Además, es la coordinadora nacional del movimiento 20 Venezuela. Gracias, María Corina, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Gracias a ustedes, como siempre. Buenas